Paz a vosotros, hermanos. De igual manera, damos un saludo de paz a nuestros hermanos y quienes nos ven a través de la transmisión. Tomen su lugar, hermanos. En este mediodía, como decía nuestro hermano, pues tenemos toda la oportunidad, la bendición de poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Y como les mencionaba la vez anterior, de dar primeramente Dios, si así lo permite, una secuencia de temas que es referente a la iglesia de Dios, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestro andar, en el conocimiento que tenemos, que le llamo la verdad acerca de, en relación a diferentes puntos que encontramos en la Biblia. Y en este día tengo la oportunidad de poder expresar delante de ustedes hablando acerca de los votos y los juramentos. Primeramente les invito a que busquemos en la escritura en Números capítulo 30, en el versículo 2. Números 30, versículo 2, dice: cuando alguno hiciere voto a Yahvé, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. De hecho, todo el capítulo habla acerca de esto, acerca de los votos. Así lo titulan en la Biblia que yo tengo, así lo titula la ley de los votos. Y de alguna manera escuchaba yo ya hace varios meses alguna persona que decía que los votos y los juramentos van relacionados, porque al hacer un voto pues es estar jurando, que la escritura dice, y lo sabemos, más adelante lo vamos a leer, que se nos ha enseñado que no hay que jurar, aunque en algún momento pues la escritura habla acerca de esto, pero cuando se habla de los votos y que hay que cumplir los votos, decía esta persona, ya ven, hay que cumplir. Entonces si hacemos un voto es porque es un juramento o estamos jurando, así como cuando nos casamos se hacen votos. Y a veces, ¿qué se hace, no? Cuando las personas se casan, hay promesas, ¿no? Pero así le llaman cuando el novio le dice algo a la novia y la novia al novio, algunas frases de promesa, les dicen que son los votos. Y por ello, pues espera a que durante todo el momento de vida conyugal, pues se cumpla con esto. Y a veces en algún momento alguien dice, pues no, que en las buenas y en las malas, no, que hasta que la muerte nos separe. Y hay varias cosas, ¿no?, que se comentan ahí en esos votos, pero aquí en este capítulo, digo, podemos leer todo el capítulo acerca de esto, pero dice, cuando alguien hiciera un voto a Yahvé, o hiciere un juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra. Aquí cuando habla de estas palabras de voto o juramento, principalmente en la parte de juramento, está en la palabra 7650 de Armstrong. Bueno, ministro, ahí si estoy bien. En la palabra dice Shava, que es en femenino, o Sheva en masculino, que alude o interpreta al número 7, Sheva, si no estoy mal, hermano, en relación a lo que es como tal, ¿no? El número, ¿no? 7 o séptimo. Sí. Sí, equivale al número 7. Equivale al número 7, esta palabra.
pero viene asociada a esto, a la palabra juramento o jurar. Y bueno, ya nuestro hermano nos confirma que alude al número 7. Y cuando en las escrituras hablamos del número 7, hermanos, ¿qué interpretación se le da al número 7? Perfección, completo, total, algo pleno, ¿sí? Y al asociarlo a esta palabra del juramento, a los votos, entonces le da una connotación según la tradición judía con respecto a esta palabra que les decía, así se le dice, hacerse 7 en uno mismo. O sea, en uno mismo hacerse como 7 o hacerse 7 o hacer el 7 en uno mismo. Es decir, ser una persona completa, una persona cabal, una persona inmutable, una persona perfecta. Al asociarlo en esta palabra con el número 7, es como si nosotros hiciéramos una promesa, un voto, un juramento, y lo confirmamos 7 veces. Por ello, pues bueno, las aplicaciones que se le da es conjurar, dar, juramentar, jurar o juramento. Pero dando repito, esta interpretación de esta manera, que cuando una persona hacía un juramento o un voto, debía comprometerse y ser una persona veraz, una persona cabal, una persona perfecta, inmutable, que por consecuencia obviamente iba a cumplir, porque lo que se estaba diciendo primeramente era verdad, y después pues al comprender esto, cuál es la conducta, cuál era lo que cómo de conducirse la persona, entonces pues por consecuencia iba a cumplir lo que se había prometido. Por ello, si hablamos de una persona con estas características, ¿cómo podemos imaginarla? Una persona cabal, una persona perfecta, una persona pura, una persona inmutable. Vamos a ver el Salmo 15. Tal vez un capítulo conocido, mejor ya sabemos, nos damos idea de lo que dice este Salmo, el Salmo 15. Y empieza preguntando: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas honra a los que temen a Yahvé. Y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Amén. Es un salmo pequeño, 5 versículos, pero que hablan con grandes verdades, algo muy profundo respecto a una persona, a un ser. Y repito, empieza preguntando a Dios: ¿quién habitará en tu tabernáculo, en el monte de tu santidad? ¿Quién podrá estar ante la presencia de Dios? ¿Quién podrá estar con el Señor? Una persona íntegra, cabal, inmutable, decía hace un momento, porque al final del versículo 4 dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Porque a veces quedamos en algo, decimos algo, hablamos,
y después pudiera ser que, o parece ser que lo que dijimos y lo que prometimos pudiera perjudicarnos. ¿Y qué decimos? No, pues ahora ya no, mejor no. ¿Así hace un hijo de Dios? No debería, ¿verdad? Aquí lo dice, aunque fuese en daño suyo. Obviamente nosotros, como hijos de Dios, no vamos a prometer algo malo, ¿verdad? Pero incluso tenemos ahí un ejemplo en la Escritura sobre aquel juez Jefté que prometió algo, ¿no? Y dijo, el primero que salga de mi casa, si me das el triunfo contra mis enemigos, el primero que salga, lo daré en sacrificio. Y cuando salió su hija, ¿qué pasó en aquel varón? Le dolió, sufrió, ¿no? Le pesó en su corazón, dice la Escritura. A veces nosotros como personas, como seres humanos, lo dice la misma Escritura, ¿no? Decimos algo y después nos arrepentimos. Decimos, no era así. Creo que es un salmo o un proverbio, no recuerdo ahorita, no lo busqué. Que dice que hay quien dice algo a su amigo, a su compañero, le dice algo, le promete algo y después dice, era broma. ¿No? Y parece ser que a veces así nosotros hacemos, ¿no? Actuamos. Pero hablando acerca de los votos, de los juramentos, a lo mejor podríamos ver varios versículos, ¿no?, en la Escritura que habla acerca de esto. Pero principalmente en lo que quiero que nos enfoquemos es no tanto a la parte de si decimos algo, hay que jurar. Porque a veces pasa esto, ¿no? Pasa esto que decimos algo y otra persona nos dice, ¿me lo juras? ¿Por qué? Porque a veces preguntan. Porque a veces la persona o las personas pues no son muy dignas de confianza. Como humanos, decía hace un momento, nos arrepentimos, mentimos, decimos algo y fácilmente se nos hace no cumplirlo. Por eso la misma Escritura nos dice, vamos a ver Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, voy a leer el versículo 16, 17 y luego me regreso al 13. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y me regreso al 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Amén. Decíamos, a veces alguna persona pide esto y dice, ¿me lo juras? Y aquí, ¿qué dice la Escritura? Los hombres ciertamente juran por alguien mayor. ¿Y por quién suele jurar las personas? Por Dios. Pero también por su mamá, por sus hijos, por alguien que parece ser como que más importante que nosotros, ¿no? Hasta te dicen, ¿me lo juras por tu mamá, no? O al contrario, hasta a veces hay quien dice, que se muera tu mamá, ¿sí, no? O tus hijos, o nos dicen hacia de alguien que pues puede dolernos o que puede
perjudicarnos, y eso como que pretenden hacer que pues teniendo un miedo, un temor que sí pueda pasar algo malo, pues hay que cumplir, ¿no? Pero tenemos que, dice, así dice la Escritura, a veces se jura por alguien más, alguien mayor, alguien más importante. Pero lo que leímos en el versículo 13, dijo, Dios prometió a Abraham y no podía jurar por alguien mayor, porque no hay más grande que Dios, ¿verdad? Y dijo, juró por sí mismo, aunque también podemos encontrar a lo mejor muchos versículos que hablen acerca de que Dios ha juramentado, que ha dado un juramento o que juró por sí mismo. Pero con esto entendemos principalmente, hermanos, dice la Escritura, que Dios no es como nosotros, no es hombre, ni para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Entonces, si el Señor ha prometido algo, lo cumple. Y cuando le prometió a Abraham que le daría a su simiente aquella tierra, ¿Dios cumplió? Sí, cumplió. Pero después fueron desterrados, después fueron llevados en cautiverio. Porque Dios también dijo que si no guardaban sus mandamientos, sus preceptos, iban a ser llevados por sus enemigos, iban a ser transportados. Y todavía antes de que pasase eso, el mismo Dios dijo, envía a mis profetas para que los escucharan y se arrepintieran, pero no me buscaron, dijo Dios. Y entonces también aquello se cumplió. Vamos a ver también Jeremías, capítulo 4. Jeremías 4, si alguien lo encuentra antes, del versículo 1 al versículo 4. Sí, Jeremías capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Creo que ya lo encontró alguien, si me apoyan con el micrófono. Si te has convertir, oh Israel, dice Yahvé, conviértete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Y jurarás diciendo, vive Yahvé, con verdad, con juicio y con justicia, y bendecirse han en él las gentes, y en él se gloriarán. Porque así dice Yahvé, a todo varón de Judá y de Jerusalén, haced barbecho para vosotros, y no os hombréis sobre espinas. Circuncidaos, oh Yahvé, a Yahvé, y quitad los prepucios de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien apague por la malicia de vuestras obras. Amén. Amén. Hace un momento nuestro hermano ministro mencionaba, ¿no?, acerca de los judíos que querían judaizar. ¿Y qué es lo que querían hacer? Preguntaba nuestro hermano, decía, pues la circuncisión para las personas. Pero aún, aunque en el pueblo de Israel se había puesto esto de la circuncisión, el Señor a través de sus profetas, de sus siervos, daba esta enseñanza, que la circuncisión más que de carne, era la circuncisión de corazón, lo que buscaba o lo que busca nuestro Señor, aún en nosotros ahora como iglesia. Y dice, y si te volvieres y te convirtieres, que sea a mí, dice el Señor, que sea a mí. Y juraréis, diciendo, vive Yahvé en verdad, en juicio y en justicia. Pero, repito hermanos, no en este sentido literal, a lo mejor, de que con nuestras palabras digamos juro,
Cuando nosotros, hermanos, estamos en la iglesia, empezamos a escuchar y a aprender. Llega un momento en el que nos comprometemos o hemos de comprometernos. Incluso nuestro hermano ministro también por la noche, en el recibimiento del Shabbat, nos hablaba acerca de esto, ¿no? Mencionaba algo referente al compromiso precisamente que nosotros debemos hacer con nuestro Dios. Y hace algunos años escuchaba una persona que decía, pues yo nunca hice un juramento, ni nunca me comprometí, ni nunca hice nada de eso, como incluso algunos lugares, se me olvidó cómo es que le dicen, hermano, pero se van a bautizar los hermanos, se para el ministro enfrente y pone la Biblia, ¿no? Y parece ser que ahí quieren hacer como un juramento o una promesa, o en algunos juzgados, principalmente creo que en Estados Unidos, no sé si en México se haga, he visto en Estados Unidos, que cuando alguien va a declarar, ponen una Biblia y ponen su mano, jurando precisamente que todo lo que va a decir es verdad. Pero entonces, si nosotros no pusimos nuestra mano en la Biblia, si nosotros no dijimos juramos, si nosotros no dijimos prometemos, alguien dice, pues yo no lo hice. Y le preguntaba a esta persona, ¿y te bautizaste? ¿Ya estás bautizado? Y me dijo, sí, pero yo nunca prometí nada. Pero es que realmente para nosotros esa es la confirmación del compromiso con Dios. Por eso nuestro hermano Claudio hace rato decía de una hermana, ¿no? Pues entonces, ¿cómo es que te bautizaste? ¿O algo te faltó para poderte bautizar? Pero entonces, ¿tengo que saberme toda la Biblia y toda la doctrina pues para estar bien firme y poderme bautizar? ¿Qué dice la Escritura? Que dice, debemos arrepentirnos de lo malo, sí, aceptar a Dios, al Señor, y bautizarnos precisamente ¿para qué? Para tener ese compromiso. Una vez que nos bautizamos ya tenemos el compromiso. Y por ello hay una enseñanza. Les digo, podemos leer muchos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de los votos, de los juramentos, y nos dice que hay que pagar los votos. Alguien prometió algo, hay que pagar esos votos. Pero repito, no necesariamente que con nuestra voz digamos como tal, sino que una de las cosas que tenemos que cumplir dentro de los mandamientos, por así decir un ejemplo, es estar aquí en el día de reposo, ¿cierto? Y vuelvo a repetir, y cuando nos bautizamos dijimos, me agarra el ministro y me sumerge y dice, Dios, te prometo estar todos los sábados. ¿Sí lo dijimos? No, pero nos comprometimos a guardar los mandamientos. ¿Y a veces qué hacemos? No cumplimos. A veces nos hace más fácil pasear o estar descansando en la casita o otras cosas, ¿no? Que cumplir y de comprarse a la hermana, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Ganar dinero, cualquier otra cosa, y no el compromiso que tenemos. Así como eso, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué en algún momento el mismo Señor, en su predicación de Mateo, dijo, ¿escuchaste? Acerca del juramento, ¿no? Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque en el cielo está el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque tú no puedes hacer un cabello blanco o negro. Aquí, entre paréntesis, hermanos, les digo, habla acerca de lo que es la parte del juramento, la enseñanza que está dando el Señor. Aquí no dice que no se pinten el cabello. Ese es otro tema, pero hay que dice, mira, ya ves, no puedes hacerlo blanco. No, pues sí, si está blanco mi cabello y le pongo un tinte negro, pues sí se hace negro, ¿no? Lo que el Señor está enseñando es otra cosa, ¿sí? Y dice, no jures ni por ti mismo,
ni por alguien más. Si no podemos jurar por nosotros, pues mucho menos por, decíamos hace rato, ni mi mamá, ni mis hijos, ni Dios. En vez de jurar, ¿sea tu hablar? Sí o no. Si tú dices sí, es un sí. Y si dices no, que sea o no. Porque incluso dice, lo que es más de esto, del mal procede. Sí, porque si dijimos, hermano, luego nos pregunta el hermano, por ejemplo, ¿vienen en tal fecha, tal hora, a tal actividad? Sí, hermano, yo aquí estoy. Pero, de veras que sí, y que el hermano nos pregunta, ¿y está seguro? Y ya si nosotros empezamos a querer argumentar de más para que nos crean, dice la Escritura, esto ya procede del mal. Repito, nosotros como hijos de Dios debemos ser íntegros, cabales, verdaderos, porque somos hijos de Dios. En algún momento esta parte, porque cuando en el tiempo de Moisés y de Israel se hacía algo, se dijo que había que jurar en el nombre de Dios, en el nombre de Yahvé. Por su nombre jurarás, dice, ¿no? Pero llegó un momento en que el pueblo no le dio el valor, no le dio el valor a esto. Como les decía hace un momento, mentían o se arrepentían o decían, no pasa nada. Venía el profeta y les decía, ustedes juramentaron, ustedes hicieron un juramento, pero dicen, Dios no va a hacer nada, no va a pasar nada. Y les daba una profecía el profeta y decían, eso es para mucho tiempo más adelante, a nosotros no nos va a pasar. Y también por otro lado podríamos decir que hasta se llegó a hacer un mal uso, porque se pedía que alguien jurara por algo. Cito de manera rápida, ¿no? Cuando Herodes dice que estaba... ¿En qué celebración estaba? ¿En un cumpleaños? Y aquella doncella que bailó y le dijo, pídeme lo que quieras. Y le hizo un juramento, ¿no? Hizo una promesa. Y cuando le pide la cabeza de Juan el Bautista, dice que el rey se dolió más por el juramento y por los príncipes que ahí estaban, porque tenía que hacerlo, tenía que cumplirlo. Y en mucho pasó esto, que o se pedía el juramento a alguien para hacer algo malo, o se hacía un juramento y no le daban el valor. Por ello, repito, el mismo Señor da esta enseñanza, y después más adelante el apóstol Jacobo lo repite. Vamos a verlo. Santiago, capítulo 5. Versículo 12. Santiago 5:12. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigas en condenación. Amén. Que sea sí, que sea no. Pero para decir sí o para decir no hay que analizar, ¿no? Lo que estamos diciendo, lo que se está hablando. Nos comprometemos a algo, hay que cumplir. Hay que ser responsables de nuestras palabras. Y aunque, me comprometí a hacer esto, no sé, a lo mejor de repente las hermanas, ¿no? Me comprometí a hacer tal comida, pero no me acordaba que también tenía que hacer esto otro en mi casa. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué, hermanos? Pues siempre no.
pues a lo mejor aunque tenga que trabajar un poquito más, levantarme más temprano, no sé, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir. Sí, porque ya lo hablamos. ¿Hermana puede? Sí, sí puedo. ¿Y sí podía? Pues a lo mejor no se acordaba, decimos el ejemplo, ¿no? Pero pues hay que poder porque dijimos, ¿no? Si podíamos. Obviamente a lo mejor puede pasar alguna situación mayor, pero ya no es porque nosotros no quisimos, ¿no? Alguna enfermedad, alguna situación. Pero repito, los mandamientos de nuestro Dios, por ejemplo, los confirmamos y los leemos pues cada 8 días, ¿no? Bueno, en conjunto. A veces también cada uno en particular ha de leerlos en su casa o los ha de repetir en su mente. Y cuando leemos los mandamientos de Dios, al final, ¿qué hacemos? Decimos amén. Incluso hace ratito no estamos leyendo los textos y decimos amén. ¿Por qué decimos amén? Porque al mencionar la palabra amén, hay una confirmación, hay una aceptación. Se nos ha dado una enseñanza. ¿Qué significa amén? Creo que no todos saben, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué significa amén? Dios, Rey fiel. Pero si se acuerdan, uno de nuestros ministros en alguna ocasión dijo que significaba o quería decir así es. Sí, el amén es también quiere decir así es. Pero En el Antiguo Testamento era una sentencia. incluso también. Cuando el pueblo de Israel, después de haber pecado, le dijo a Moisés, háblate por nosotros, ¿no? Entonces cada vez que daba un mandamiento, decían amén. Sí, sí, obviamente decía un mandamiento el Señor y la misma escritura dice, y todo el pueblo decía, amén. Y daba otro mandamiento, dice, y todo el pueblo decía, amén. Porque repito, allá había, con esta palabra, amén, había una aceptación, ¿sí? Había una confirmación y había un compromiso. ¿Pueden ponerme la imagen del amén? Ana Sharon. Bueno, ya nos pusieron. Esta es la palabra amén con sus letras en hebreo. Y con esas letras en hebreo, acuérdense que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y la primera letra que tenemos ahí es la letra Aleph. La letra Aleph, al ser la primera letra y que tiene la representación del número 1, sí se identifica con lo primero, lo principal, o lo primero, que en este caso sabemos que lo principal, lo primero, es Dios. Incluso la palabra, si me confirma hermano, ministro, la palabra Él, que significa Dios, también está con esta letra, ¿no? Con la letra Aleph. Entonces sabemos que esta letra Aleph, al ser el número 1 o lo principal, lo primero, significa o lo asociamos con Dios. La siguiente letra, que es la letra Mem, que a veces nosotros interpretamos o traducimos como una M, ¿no? Obviamente la M, que es la Mem, bueno, como número es el número 40, pero se le asocia también como significado o un elemento del agua. Pero también es la letra primera de Melech, que significa rey. Pero ahí, aunque habla de un elemento que es el agua, recuerden lo que nos dice el evangelista en Juan 7:38, que cuando creemos en el Señor, de nuestro interior corren ríos de agua viva. Porque entonces es cuando estamos aceptando a Dios, al Señor, y entonces opera en nosotros el Espíritu de Dios. Y cuando el Señor enseña a los apóstoles a orar, una de las cosas que dice es, venga a nosotros tu reino.
Entonces nosotros cuando aceptamos a Dios, cuando oramos, cuando leemos la Escritura, cuando observamos los mandamientos, estamos aceptando a Dios como nuestro Rey. Y obviamente al ser un rey, ¿qué pasa? Si el rey dice algo, ¿qué hace el pueblo? Tiene que obedecer, debe obedecer. Podemos a lo mejor ver sobre los reinos, ¿no? ¿Qué pasaba si alguien del pueblo no obedecía la orden del rey? Moría, ¿no? Ahorcado, decapitado, de muchas formas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros no obedecemos la voz del rey, del gran rey? A lo mejor alguien dice, pues no vine el sábado, por ahí me agarré algo que no era mío y nadie se dio cuenta y no me pasó nada, no me morí. Pero bueno, sabemos nosotros que la Escritura nos habla acerca de que hay muerte. En un momento era física, directa, incluso si alguien decía que alguien pecaba y se le sorprendía, tenía que morir físicamente. Incluso hasta los padres, dice, los padres tenían que sacar a los hijos y decirle a todos, aquí está mi hijo pecador. Y entre todos hacían que muriera. Ahora, a lo mejor parece ser que no tenemos la paga en el momento, pero yo le decía a una persona, pues ten cuidado, porque si no pagas ahorita, el pago que viene después, no sabemos cuál es. Y de ese pago, o de esa consecuencia, no hay rescate. Entonces por eso lo entendemos de esta manera. Dijimos, la primera letra nos dice que es Dios. La segunda, amén, que es de Melech, rey. Melech significa eso, ¿no? Rey. Y la última es la Nun. También a esta letra, Nun, se le ha dado como que varios significados, desde continuación, probar, vida. Y de acuerdo a cierta cultura judía, le dicen que es la continuidad del reino, o es decir, se asocia al hijo del rey, pero precisamente porque es algo que va a durar o se pretende que dure, que hay una continuación, pero también tiene que ver con, ya decía, con el reino y con el juicio. Entonces la palabra, por ejemplo, Nehemán, que inicia con la palabra Nun, significa precisamente fiel o alguien que es digno de confianza o en quien confío. Entonces por eso también lo podríamos interpretar, repito, como Dios Rey fiel o Dios Rey que es digno de confianza o quien confío. ¿Por qué? Precisamente porque es fiel. Ya dijimos hace un momento, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces cuando decimos amén, repito, hermanos, aceptamos a Dios como nuestro Dios y como nuestro Rey. Y a su vez, confirmamos su palabra. Decíamos hace un momento, decía nuestro hermano Claudio, hablaba el siervo de Dios, o más bien Dios a través de su siervo, y decía un mandamiento, porque le dio los mandamientos a Moisés, y daba un mandamiento, y dice, y todo el pueblo decía, amén. Aceptamos la palabra de Dios, Rey fiel, lo confirmamos que es palabra de Dios, lo aceptamos y nos comprometemos a realizarlo. Y a ser fieles también. Y a ser fieles también. Precisamente nosotros nos apegamos a esto y somos fieles a la palabra del Señor. Por ello cuando leemos, decía hace un momento, leemos la Escritura, terminamos y decimos amén. Terminamos un canto. ¿Por qué decimos amén en un canto? Lo que dice, ¿no? Lo que dice el canto, pero también porque lo que dice el canto está sujeto a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría si fuéramos por allá afuera y a un lugar pseudo cristiano, católico, y cantan un canto, una canción,
¿Vamos a decir amén? En algún momento, en la iglesia se llegó a cantar aquella canción que dice más allá del sol. Y los hermanos decían amén. Pero ¿a poco eso es lo que se cree? ¿A poco se va a confirmar algo que no se cree? No, porque estaremos confirmando una mentira. Una mentira. Y entonces alguien dice, pues vamos a cambiarle, en vez de decir más allá del sol, vamos a ponerle más allá del mar, porque nuestra morada no va a ser allá arriba, más allá del sol, sino más allá del mar en Jerusalén. Y se cambia la letra. Y ya, ahora sí podemos decir amén. No, porque es estar queriendo ocultar, es queriendo estar disfrazando. Pero hermano, yo no celebro Navidad, nada más me reúno en familia ese día, y doy gracias a Dios, y sí como pavo, pero porque en esas fechas lo venden, y nos reunimos en familia y hacemos una oración, y el 31 de diciembre pues también, pues como sea feriado, pues los días que descansa la familia, pues nos podemos reunir, comernos nuestras uvitas, y parece ser que todo, ¿no? Pero no lo hacemos como lo hace la gente, hacemos una oración. Y es que llegó mi familiar de Estados Unidos y tenía años de no verlo. Sí, y aprovechamos esa fecha como queriendo disfrazar, ¿no? Pretendiendo querer engañar al hermano o a Dios principalmente, ¿no? No, hermano, no, decía una hermana, ¿y podemos comer romeritos en tal fecha? O incluso, no, al revés. No, pues yo como pan de muerto, pero no lo hago el 2, lo hago antes o después. Para no pecar no lo hago ese día, ¿no? O es antes o es después. Y a veces pretendemos que como que cambiarle tantito y pensamos que ya está bien. Por ello, hace rato mencionaba, ¿no? Las canciones, a lo mejor en algún momento, decía la iglesia llegó a cantar algunos cantos protestantes o pseudocristianos por falta de cantos, pero ahora en la actualidad la iglesia de Dios tenemos muchos cantos, ¿no? Y que a veces decir, pues traer alguno que otro de por allá y quererlo cantar aquí y después decir amén, pues como que a lo mejor ahí podríamos estarnos contradiciendo un poco, ¿no? Porque ya le hemos explicado, hermanos, yo creo que varios predicadores, es que aquí habla de Dios, esta canción, este canto habla de Dios. Ajá, pero ¿de cuál Dios? Pues del Dios del cielo, porque aquí dice Dios del cielo, sí, pero el que cree católico no es el mismo Dios que creo yo, el que cree el testigo, el pentecostés, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien pseudocristiano, algún protestante hace una canción para Dios o para Cristo en el que él cree, ¿podríamos cantarlo nosotros y después decir amén? No. Repito, porque al decir amén, estamos confirmando que es palabra de Dios, que viene de Dios, que Dios es nuestro Rey y lo que Él dice en su palabra es verdad, es cierto, es correcto. Lo confirmamos, lo aceptamos, lo vivimos, dice nuestro hermano, y somos fieles a esto. Ya no nos vamos ni para acá ni para allá. Ya le digamos hace rato, ¿no? Conviértanse a mí, dice el Señor. Y ya no andarás de aquí para allá. Solamente vivir en el Señor. Por ello, nada más, hermanos, si me ayuda con la otra imagen de manera rápida. Ya habíamos visto amén. La otra palabra, ¿alguien sabe cuál es? Emuná. Sí, es emuná. Que de alguna manera pues se traduce directamente como fe. Pero si se dan cuenta, lleva las mismas letras del amén. Aleph, Mem. Por ahí a lo mejor podemos ver una Bab, pero con el puntito es una vocal, ¿no, hermano? Y la siguiente es la Nun. Aunque también tiene al final una Hey. Pero es emunat, viene también esas letras. Porque precisamente es la confianza, pero ¿en quién? En Dios. Cuando hablamos de fe, es en Dios, el Dios real, el Dios verdadero, y que aunque parece ser que en el momento no tengamos una respuesta o que pueda ser casi increíble o poco
posible lo que se busque o lo que se espera, Dios puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Platicando con una hermana así, decíamos, pues tenga fe, emuná. Y me dice, sí, pero emuná es más allá. Sí, obviamente, porque a veces decimos fe, pero fe, si hablamos realmente de todo lo que implica la fe, ¿en quién creemos primeramente? Ya les comentaba, ¿no? Una persona me decía, ¿y ahí dónde vas? ¿Qué tienen? ¿Qué imágenes tienen? Le dije, no, ninguna. Entonces, ¿en quién creen? O sea, ¿creen en alguien invisible? Porque eso es la fe precisamente, no, es parte de la fe. Entonces nosotros vemos esto y analizamos esta parte, hermanos, repito, confirmamos que es palabra de Dios, que es nuestro Rey, y lo tomamos como fiel, porque es verdadero. Entonces repito, cuando decimos amén, confirmamos todas estas palabras, pero también en algún momento, ya decíamos, ¿no? Cantamos, oramos, leemos la Biblia y decimos amén. Pero si en algún momento algún director, por ejemplo, dice una expresión de alabanza, de loa a Dios, podemos decir amén. Porque Dios es bendito desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Porque es sacado de la Biblia, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Entonces decimos amén cuando incluso hasta las palabras de algún hermano digan alguna verdad. Pero como les decía, al ser una confirmación o que también lo interpretan como así es, no quiere decir que lo vamos a tomar como una palabra en positivo para todo. Hermanos, vamos a buscar tal cita. ¿Ya la tienen? Dicen amén. Pues a veces como que no sería tan correcto decir amén en ese momento. Hermanos, ya es hora de ir a comer. ¿Quieren ir a comer? Amén. No, también tenemos nuestro vocabulario que podemos decir así, sí. Ya dijimos, ya tu hablar sí. Sí, sí quiero ir. ¿Tienen hambre, hermanos? Sí, a veces decimos, ¿ya están cansados, hermanos? No, a veces por quedar bien, ¿no? Pues sí, a lo mejor no. Podemos decir sí, así es, así sea, es verdad. E incluso aunque el hermano, decía hace un momento, si el hermano dice, a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza, estamos haciendo una alabanza a Dios, y el hermano expresa una loa, decimos amén. Pero también podemos decir, es verdad, es cierto, es correcto. Porque es palabra de Dios, y porque lo que se dice también es correcto, es verdadero, es fiel a la palabra de nuestro Dios. Pues vuelvo a decir, si en algún momento, hermanos, algún director, algún hermano incluso de la congregación dice alguna expresión, pues podemos nosotros responder con un amén o con un así es o es verdad. Pero repito, siempre y cuando la palabra sea conforme a la palabra de nuestro Dios. También incluso a veces decimos, Dios te bendiga. Y respondemos, amén. Porque confirmamos lo que se dice y esperamos en eso y guardamos fielmente esa promesa de que Dios nos bendiga. Y pues bueno, hermanos, gracias por escucharme, atenderme, y pues que Dios les bendiga.